Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo jueves de Raíces de Sefarad, contentísimos como cada jueves, contentos, orgullosos, ansiosos para escuchar porque siempre nos proponemos traer temas nuevos, gente nueva y bueno, vaya que tenemos gente que muchos seguramente no lo conocen a quien tenemos de invitado hoy, pero ya vamos a hablar de lo que tenemos para hoy, ya llegará ese momento. Mientras tanto, Lili, buenas noches. Hola Marcelo, buenas noches para nosotros, buenas tardes en algunos otros lugares, buenas madrugadas, porque sabemos que siempre nos vienen a visitar desde Europa, donde la hora es bastante tarde en este momento. Siempre, como les digo, es un gran placer que vengan a escuchar nuestras propuestas de cada semana y como decía Marcelo, estamos orgullosos de todo lo que podemos conseguir para presentarles. Pero antes les vamos a contar las próximas actividades. Sí, yo ya estoy viendo que ya están desde Madrid, están de Monreal, están de Rosario, de Bahía Blanca, de San Pablo, de Caracas, ya están de todos lados. Bueno, vamos con lo que tenemos para los próximos días, por supuesto. Antes, siempre agradecer a los que colaboran e invitarlos a los que quieran seguir colaborando, ya sea en forma con su aporte a través de los distintos medios de pago, como puede ser PayPal, en todo el mundo, con tarjeta de crédito, Mercado Pago aquí en Argentina, y transferencia bancaria puede ser tanto en Argentina en pesos como en euros en Europa o en dólares en el resto del mundo. Pero que también colaboran mucho si se suscriben al canal de YouTube y hacen me gusta, lo comentan, lo comparten. Todo eso viene muy bien para darle movimiento y volumen a todo esto. Y Seguro, también aprovechamos también, como siempre, para recordarles que el Centro Cultural Sefarad es una institución sin fines de lucro, las actividades online son gratuitas y esto nos ayuda bastante a soportar los costos. Así que siempre estamos muy agradecidos. también contarles que ya saben que estamos en todas las redes sociales, pero no estábamos en LinkedIn. Bueno, ahora también estamos en LinkedIn. Es una red muy particular, con un objetivo un poco distinto que lo humanístico, pero para aquellos hay mucha gente que sigue de cerca estar en LinkedIn, así que ahora también estamos ahí. Y tanto en LinkedIn como en Facebook, cada artículo que se publica en nuestro site se publica automáticamente en Twitter, en Facebook y en LinkedIn. Como siempre, YouTube, Instagram, la página web, todas las redes nos van a encontrar siempre muy fácil. Y ahora sí, vamos a lo que tenemos para los próximos días. Sí, este fin de semana, el día domingo, Al-Had, en Ladino, tenemos nuestra actividad de Encuentros de Al-Had, que justamente se llama así por esto, y vamos a tener a Karen Sharjon del Centro Cultural de Estambul y su invitada, su musafira Eti Cohen. Ellas nos van a hablar mismo de Remendo Sea de Arte. Esta actividad les recordamos que es enteramente hablada en ladino, en judeo-español, una cosa muy especial que tenemos nosotros y que no hay muchos programas semanales en todo el mundo. Así que los invitamos a venir, se entiende perfectamente para los que conocen el castellano. Así que los esperamos el domingo. Y el próximo jueves vamos a tener como invitado a Nelson Menda y él nos va a hablar sobre diferencias entre los sefaradíes ibéricos y orientales. Un tema que nunca habíamos tocado hasta el momento y que nos pareció sumamente importante e interesante. Así que en este mismo horario, la próxima semana, estaremos con Nelson Menda en vivo desde Estados Unidos. Sí, infinidad de veces tuve que explicar cuando hablan de los sefaradíes, y hay perfiles muy distintos, pero muy distintos entre los ibéricos y los orientales. Entonces uno tiene que estar explicando que los orígenes son distintos y todo esto, así que Nelson en portuñol, porque esto va a ser desde Miami, él es brasileño, pero habla muy bien el castellano, así que lo vamos a tener el jueves que viene. ¿Y qué tenemos para hoy?
Y tenemos para hoy un invitado muy interesante que nos va a hablar sobre España en el siglo de oro, los judíos y judío-conversos. Él es Miguel Zorita Bayón y yo se los voy a presentar antes de que le demos la bienvenida. Miguel Zorita Bayón nace en Madrid, es licenciado en Bellas Artes, pintor, ilustrador, escritor y colaborador de distintos medios de comunicación. Como pintor, ha realizado diversas exposiciones a nivel nacional e internacional, al tiempo que como ilustrador ha colaborado con diversas editoriales. Hasta la fecha es autor de 6 libros: Breve historia del siglo de oro, Las reliquias, Brea de Tajo, una historia contada entre todos, Cervantes, Madrid y el Quijote, Martinico, el duende de Mondéjar y Secretos del siglo de oro. Participa también en distintos medios de prensa escrita. Actualmente compagina su dedicación a la docencia con la tarea de dibujante en el Yacimiento Arqueológico de Caracas, una ciudad romana descubierta en 2016 en las inmediaciones del municipio de Dieves, en Guadalajara. Además, haciendo caso de la nueva voz de los tiempos, recientemente ha creado un canal de YouTube llamado Zorituras. En él comparte distintos contenidos históricos y artísticos y ofrece recorridos culturales a través de Conocer Madrid. Hola, Miguel. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches desde España, buenas tardes. Bueno, a cada uno desde donde nos esté escuchando, mis más cordiales saludos. Ojalá Muchas gracias. tengamos tiempo, Miguel, para que nos cuentes cómo es esto de ser dibujante en una investigación arqueológica. Si para el final tenemos tiempo, porque Vale. lo contaba el otro día y es apasionante. Uno se imagina un ilustrador, bueno, un papel, un lápiz, dibujando, artístico. No, hay un trasfondo espectacular, pero que también tiene mucho para contar de los judíos del siglo de oro, ¿no es así? Efectivamente, es un periodo histórico que al menos en España se le da mucha importancia y se le da mucho protagonismo a nivel cultural. Y no en vano hay una parte que desde mi punto de vista no está lo suficientemente valorada, que es la importancia que tuvieron los judíos conversos en todo ese proceso cultural. Son unos pilares fundamentales que lamentablemente en la historia de España durante siglos se le dio un poco la espalda y eso hace que desde la propia España lo veamos como algo inaudito, como algo como una parte de la historia que nunca nos habían contado. Y bueno, pues he querido profundizar en ese tema para sacar a la luz pues toda una serie de nombres, de lugares, de episodios históricos que tratan de poner a estos intelectuales en su lugar y ver cómo la comunidad judío-conversa y también los judíos que lamentablemente marcharon de España tienen muchísimo que decir en todo este proceso cultural. Muy bien, te dejamos con la gente y te escuchamos con mucha atención. Perfecto, pues nada, si pudiésemos ir viendo el PowerPoint que hemos preparado, podríamos comenzar explicando un poquitín. Bueno, pues ahí en esa portada hemos puesto una serie de personajes que a muchos nos sonarán, desde Lope de Vega, Santa Teresa o Espinoza, que son, pues bueno, grandes figuras de esa época que tuvieron una conexión muy estrecha con el mundo de los judíos. Tanto desde el punto de vista genealógico, como es el caso de Santa Teresa o Espinoza, o desde el punto de vista cultural. Lope de Vega, por ejemplo, no es una persona que sepamos que tenga orígenes en la comunidad judía, pero sí que es cierto que los judíos tienen también mucho protagonismo en su obra. ¿Qué es el siglo de oro? Porque esta es una pregunta recurrente y más para personas a lo mejor que no residen en España, que no tienen por qué saberlo. Pero bueno, básicamente podríamos hablar de que no es exactamente un siglo, porque abarca más de una centuria, pero lo podríamos ubicar en torno al siglo XVI, XVII y hablaríamos de un proceso cultural que afecta, yo creo que a todos los aspectos de la sociedad, desde la mentalidad religiosa, la política, incluso el mundo militar. Surgen nuevas formas de hacer la guerra en ese momento y, lógicamente, está estrechamente relacionado con los territorios hispánicos en ese momento, los territorios que dominan la corona española. No solamente es la península ibérica, sino, por ejemplo, en la zona de Italia, Nápoles tiene una importancia capital en todo este proceso cultural. Y
dinásticamente podríamos situarlo en torno a la dinastía de los Trastámara, a la que pertenecieron, por ejemplo, los reyes católicos, y sobre todo a la dinastía de los Austrias, desde Carlos I en adelante hasta su último sucesor, el último sucesor de esta dinastía, que es Carlos II, el que popularmente se conoce como el hechizado. Y bueno, pues ya os digo, es un proceso cultural quizás el más esplendoroso. Luego, incluso en el siglo XX, surgen nuevas generaciones culturales que toman este siglo de oro como referencia y se intenta reflejar un poco en él. Pero lo que, como decía, no siempre se ha contado es qué protagonismo o qué papel tuvieron los judíos en todo ese proceso, que es mucho, como vamos a ir viendo. Comentaba también a micrófono cerrado que esta conferencia se complementa muy bien con otra conferencia que di en el Centro Cultural Sefarad de Madrid, que está ya disponible en este mismo canal en YouTube, y la he querido hacer diferente porque es que hay mucho que contar y de hecho, aún así, aunque estuviésemos un par de horas hablando en esta misma charla, nos quedarían cosas en el tintero porque, ya digo, es un tema extraordinariamente amplio. ¿Y por qué es tan importante en este momento el siglo de oro? ¿Por qué la cultura española es tan importante? Bueno, pues tan sencillo como que en ese siglo de oro aparece, por ejemplo, el Quijote o las Meninas. Gran parte de la obra o de las colecciones del Museo del Prado, sin ir más lejos, parten de ese momento. Pero no solo nos centramos en la parte cultural o artística, también el siglo de oro, y ahí os he acompañado una imagen, tiene mucho protagonismo en el mundo, por ejemplo, de la legislación. Es cuando surgen, sin ir más lejos, las leyes de Burgos. Es verdad que es un momento también crucial y que, lógicamente, para la comunidad sefardí es, a nivel jurídico es muy sensible este tema, pero también es cierto que hubo cosas realmente positivas a nivel jurídico. Se hicieron las leyes de Burgos en las que se establecen unos inicios de lo que podríamos llamar los derechos del hombre. Cuando se descubre el Nuevo Mundo, cuando se descubre América, por parte de los españoles, evidentemente, los indígenas americanos ya lo habían descubierto hace mucho, pero sí que se proyecta, digamos, una mentalidad de cómo ha de tratarse a esas personas, o si son personas. Porque también esas poblaciones, estamos hablando en una mentalidad que no toda Europa consideraba a los habitantes del continente americano como personas. Hubo ese debate y en las leyes de Burgos, por ejemplo, se plantea que sí, que efectivamente no solamente son personas, sino que tienen unos derechos establecidos ya per se, que son innegables a su condición humana. Y bueno, no solo eso, sino que surgen también proyectos realmente interesantes como las ciudades utópicas que se crean en la zona del actual México, por ejemplo, donde los estudiantes en las universidades de Salamanca, por ejemplo, que habían leído La isla de la utopía de Tomás Moro, intentan proyectar esa misma idea a las nuevas ciudades que se están haciendo en ese nuevo mundo, que luego muchas de ellas el proyecto no llega a buen término e insisten mucho que es por lo negativo que tiene en ciertas ocasiones el dinero. Pero bueno, resumiendo, lo que nos interesa es que el siglo de oro innegablemente es un proceso cultural en España importantísimo. Y bien, también es cierto, no es menos cierto, que es un periodo también de enorme represión. Muchas veces desde Europa, por ejemplo, se tiene la mentalidad errónea de que la Inquisición es algo medieval, cuando la Inquisición es algo que surge en el Renacimiento. Al menos en España tiene más preponderancia en el Renacimiento, en ese siglo de oro precisamente, donde hay una represión brutal a importantes sectores de la población, desde los judeoconversos, los moriscos, los protestantes, las comunidades homosexuales, infinidad de cuestiones que es muy interesante porque en realidad nos hablan muchas veces de cómo se fomentan los odios, de cómo o quién alimenta la intolerancia, cómo todas estas cosas, claro, yo siempre insisto en este tema, es muy difícil de la noche a la mañana empezar a odiar a tu vecino. Esto es un proceso muy perverso que lleva sus meses y sus maniobras y con el siglo de oro se aprecia clarísimamente cómo se utilizan estrategias, lo que ahora llamamos las fake news, por ejemplo, están a la orden del día en ese momento y se cuentan infinidad de barbaridades de todo tipo de comunidades que bueno, a día de hoy son absolutamente increíbles, pero en ese momento hay unas maniobras que las hacen creíbles, que hace que la población crea, pues, por ejemplo, la enorme patraña que es, sin ir más lejos, el Santo Niño de la Guardia,
que es, bueno, pues la supuesta desaparición de un niño del que no hay ninguna prueba y que en el fondo lo único que estaba haciendo era caldear el ambiente para fomentar el odio contra las comunidades judías en 1491, un año justo antes de su expulsión. Este ambiente, en realidad, de la represión es muy, muy, muy importante porque nos hace comprender cómo va a ir funcionando la comunidad judío-conversa en España en ese momento. Esto ocurre no solamente con los judío-conversos. Por poneros un ejemplo muy sencillo, hay científicos en la España de ese momento, Juan Eusebio Nuremberg, por ejemplo, es un buen ejemplo, que nada tiene que ver con el mundo judío, pero que está sometido también a esa represión y él, yo creo, por lo que he leído en sus documentos, está firmemente convencido de la teoría heliocéntrica, de lo que el propio Galileo Galilei defiende, pero no es capaz de decirlo públicamente por las consecuencias legales que eso puede traer. Entonces tiene que utilizar una serie de trapecismos intelectuales para afirmar que lo sabe, pero no reconocerlo públicamente. Bueno, pues hasta ese término se tenía miedo a organismos como la Inquisición, que insisto, son, por ejemplo, hay una de esas paparruchas que se cuenta, una de esas fake news, es que la Inquisición tenía una especie de orden secreta o como un grupo paramilitar, que sería la Garduña, que hacía el trabajo sucio. Es absurdo, no existe la Garduña como tal, porque la Inquisición no necesitaba tener un brazo armado. Ellos eran el brazo armado. Eran juez y parte en la mayoría de los procesos. Por lo tanto, ¿para qué necesitaban ese otro organismo? En absoluto. Tenían un poder omnímodo en muchísimos casos. Y, lógicamente, posiblemente a una de las comunidades que más le afectó esto fue, evidentemente, a los judío-conversos. Y fijaos a qué punto llega la represión en ese momento, en esos siglos XVI y XVII, que obras literarias que hoy consideramos como obras cumbres de ese momento histórico estaban prohibidas, que esto es realmente llamativo. Por ejemplo, ahí os he puesto una imagen de la primera edición del Lazarillo de Tormes, y el Lazarillo de Tormes, que a día de hoy lo leemos como un libro absolutamente inocuo y sin ninguna maldad, todo lo contrario, es un libro muy, muy ilustrador y muy didáctico en muchos aspectos de la vida, estuvo prohibido y es un libro que incluso se ha llegado a encontrar en bibliotecas prohibidas como la de Barcarrota, en Extremadura, donde apareció, es una biblioteca que apareció en los años 90 del siglo XX en una pared tapiada de una vivienda. Y entre esos libros prohibidos, posiblemente, esto es también curioso, que perteneciesen a una comunidad judío-conversa, estaba precisamente un ejemplar del Lazarillo de Tormes. Ya os digo, es una época histórica en la que es imprescindible para entenderlo el tema de la represión, porque está a muchos niveles. Había muchísimas cosas que no se podían decir fácilmente y ya vemos incluso un libro que a día de hoy en España se recomienda a los niños, pues para que nos hagamos a la idea. Y obviamente en esa represión, que es parte fundamental de la historia de España, los judío-conversos tienen muchísimo que decir. Ya no solo las familias que tuvieron que marchar de España, sino las que quedaron en territorio hispano, que, bueno, sufrieron lo indecible a muchísimos niveles. Ahora lo vamos a ir viendo, porque es el ejemplo perfecto de la injusticia, de cómo, y por eso yo considero, humildemente, que es importante que ya no solo las comunidades sefardíes lo conozcan, sino los propios españoles, porque esto es parte de nuestra misma historia, es parte de nuestra familia histórica, por decirlo de algún modo. Y negarlo o no conocerlo es como si nos olvidásemos de una provincia de España, por llevarlo a un símil geográfico. Y, lógicamente, a nivel histórico, es también un tema bastante resbaladizo. Y me explico. Desde el punto de vista histórico se tiende muchas veces a simplificar la historia, cuando realmente es muy complejo. Se puede simplificar para hacerlo didáctico, pero a la hora de investigar hay que tener muchísimo cuidado. Y en el caso de los judío-conversos es un terreno muy, muy, muy resbaladizo porque tenía un componente político muy profundo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, por ejemplo, en la historia de España se habla que determinado personaje se le acusa, vamos a utilizar muy entrecomillado este término de acusar, de ser judío converso, no significa necesariamente que lo sea, sino que se le está llamando judío converso. Esto es muy semejante a lo que pasa, por ejemplo,
con el... Y sé que a lo mejor no tiene nada que ver, pero como comparación es muy interesante. Por ejemplo, lo que ocurre con la brujería o los homosexuales. Cuando, por ejemplo, en el siglo de oro se acusa a una mujer de ser bruja o de ser hechicera, en realidad no significa que lo sea. Significa que hay una persona que le acusa de eso, pero puede no tener absolutamente nada que ver. De hecho, en España, por ejemplo, hay un proceso judicial súper interesante, que es el proceso contra el conde de Villamediana, un tipo al que le acusan de, una vez muerto, le acusan de homosexual. Bueno, en realidad, cuando pasan los años y se ha investigado este proceso, lo que parece que oculta esa acusación de homosexual es que estaba galanteando a la reina. Entonces, era absolutamente inaceptable que un noble estuviese o se tomase esas licencias con Isabel de Borbón, la esposa de Felipe IV. Y ante esa situación, lo que hace el propio gobierno es generar una fama de homosexual contra este personaje, sin que tuviese nada que ver, básicamente porque los datos que nos han llegado de él es que hubo pocas mujeres en el Madrid de aquel entonces que no le conociesen en su alcoba. Por lo tanto, es fácil entender que muchos de estas acusaciones hay que ser muy cauto con ellas y sobre todo también, por ejemplo, en este caso de las, insisto, entre comillas, lo de acusarles de ser judío-conversos. He traído varios ejemplos, uno de ellos es este, el de Fray Bartolomé de las Casas, porque es un personaje absolutamente imprescindible en la historia de España, es el autor de la brevísima destrucción de las Indias, que es básicamente un manifiesto en contra de los desmanes que están cometiendo los españoles en el recién descubierto Nuevo Mundo. Es verdad que es un libro que hay que cogerlo con mucha cautela porque también tiene muchas exageraciones y afirma, bueno, pues auténticas barbaridades, que es verdad, que es innegable que los españoles cometieron barbaridades a su llegada al Nuevo Mundo, pero la intención fundamental de Fray Bartolomé de las Casas era el que se dispensase un trato mucho más humano a las personas que encontraron, sobre todo en Centroamérica, que es donde él más se movió. Bueno, pues lógicamente ese manifiesto, esa brevísima destrucción de las Indias, esas acusaciones que él hizo a los encomenderos y a muchos españoles que se dedicaron a la explotación de los indígenas, le valió numerosos enemigos, como es lógico. De hecho, lo sigue teniendo a nivel historiográfico en España y en otros lugares del mundo. Pero lo que sí que nos llama la atención es que hay diversos autores que afirman que Fray Bartolomé de las Casas era de origen judío converso porque hay personajes en su época que dicen que era judío converso. Claro, a poco que uno estudie la genealogía de la familia de las Casas, nos daremos cuenta que son de origen francés y que en absoluto tienen nada que ver, ni para bien ni para mal, con el mundo judío. ¿Qué es lo que oculta todo esto? Bueno, pues que en realidad los enemigos de Fray Bartolomé de las Casas tratan de achacarle un pasado judío converso a nivel difamatorio, pero no tiene ninguna prueba, no hay nada que así lo demuestre. Por lo tanto, veis, este es un personaje del que yo, por ejemplo, no pondría la mano en el fuego que tuviese una conexión con el mundo hebreo. De la misma manera, nos encontramos el caso de Fray Hernando de Talavera. Fray Hernando de Talavera, para situarlo un poquitín en contexto, es contemporáneo a los Reyes Católicos y fue el primer obispo de Granada. Obviamente él plantea una conversión de la población morisca, digamos que mucho más pacífica de la que planteaban otros contemporáneos. Él lo que intentó es que, con mucha lógica, por otro lado, que la población musulmana de Granada se convirtiese paulatinamente al cristianismo, no de la noche a la mañana. Entre otras cosas, porque es muy fácil cometer errores si no tienes una buena formación. ¿Cómo se podía esperar que fuesen buenos cristianos los granadinos si no sabían ni rezar las oraciones? Por lo tanto, lo que proponía Fray Hernando de Talavera es que se hiciese una evangelización, digamos, y con sus catecismos e incluso las traducciones al Islam de los textos sagrados para que esas personas pudiesen poco a poco irse integrando en la comunidad cristiana. ¿Qué ocurre con esto? Pues que evidentemente esa propuesta resulta inadmisible para el mundo inquisitorial, entre otras cosas porque el mundo inquisitorial tiene un objetivo claro desde el minuto uno que está demostrado históricamente y hay infinidad de datos para confirmarlo, y es el interés crematístico, el interés económico.
Por ejemplo, en España hay muy pocos procesos brujeriles comparados con los que hay en Centro Europa, entre otras cosas porque a una bruja, que básicamente se limitaban al mundo rural y al mundo, pues bueno, de una economía mucho más depauperada, no se las puede quitar nada. O sea, hay procesos, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca, donde a las brujas, como tenían que, si las procesaban y las encarcelaban, tenían que pagarse su manutención en la cárcel, como no tienen dinero, los inquisidores las sueltan, porque no les interesa, porque tendrían que estar manteniendo a esas personas. Y algo parecido ocurre tanto con la comunidad morisca como con la comunidad judio-conversa. Muchas veces la Inquisición persigue a los judioconversos porque tienen dinero, así de sencillo. Y su objetivo fundamental es eliminar a estas familias, a estas personas, por el beneficio económico que les pueda reportar. Incluso en muchas ocasiones se acusa a cristianos viejos, por así decirlo, que también tienen dinero y se les acusa de las absurdeces, digamos, más disparatadas que nos podríamos imaginar, pues desde brujería, desde ser judío conversos sin tener nada que ver, por ejemplo. Y en el caso de Fray Hernando de Talavera nos encontramos algo semejante. El enemigo número uno de Fray Hernando de Talavera era el propio Torquemada, el inquisidor general. Por lo tanto, es muy lógico que se le acuse de ser judío converso, aunque a lo mejor nada tuviese que ver. Que esto es en lo que quiero insistir, que a lo mejor no era judío converso, pero sí que sabemos de otras figuras, de otros personajes, que evidentemente sí que lo fueron y hay pruebas que lo demuestran. Entonces, claro, la pregunta lógica es cómo somos rigurosos a la hora de buscar judío-conversos en ese siglo de oro. Bueno, pues hay una fórmula sencilla, aunque es muy laboriosa, que es recurrir a las fuentes primarias. Hay documentos que, ojo, los documentos también mienten, ¿eh? No pensemos que porque esté escrito hace 500 años ya es sencillamente la verdad, en absoluto. Hay que tener un espíritu muy crítico con estos documentos. Pero sí que es cierto que en el siglo de oro el tema de la genealogía, de la descendencia, del linaje, al fin y al cabo, era muy, muy, muy importante. Y hay muchísima documentación al respecto. Por ejemplo, desde época del cardenal Cisneros, digamos que al final del reinado de los Reyes Católicos, ya se establece en España el hecho de que todo el mundo tenga que tener apellidos, cosa que hasta aquel entonces no era del todo común. Y, lógicamente, esto genera una cantidad de problemas inimaginables. O, por ejemplo, ya se empieza a plantear la controversia de si a un hijo que ha fallecido, al siguiente hijo se le puede poner el mismo nombre. Porque si no, claro, al final en los documentos históricos lo que te encuentras es que la misma persona ha nacido varias veces, cosa que no puede ser, lógico, ¿no? Bueno, pues algo así, esa revolución documental y esa innovación de todos los documentos en la España de aquel entonces nos da muchas pistas sobre los judioconversos. Por ejemplo, se establece en ese momento, en tiempos del cardenal Cisneros, los archivos parroquiales, donde generalmente los libros que nos vamos a encontrar son partidas bautismales, partidas de matrimonios y de defunciones. De tal manera que cada párroco en cada municipio se dedicaba a inscribir a todos los ciudadanos que iban naciendo. Bueno, pues en esos documentos, que afortunadamente a día de hoy son públicos y son accesibles para todo aquel que quiera consultarlos, nos encontramos pequeñas anotaciones como la que estamos viendo en la imagen. En este caso estamos viendo un fragmento de un archivo parroquial, el archivo parroquial de Esquivias, que es una localidad de Toledo, donde precisamente se casó Miguel de Cervantes, y ahí a uno de los vecinos se le hace esta anotación en su partida de bautismo. Si lo veis, aparece en una letra una caligrafía un poco incomprensible, pero dice cristiano nuevo. Bueno, pues es una referencia a que fuese, en este caso, es judío converso, pero podía haber sido morisco también. Bueno, pues todas estas anotaciones son claves en el siglo de oro, por una razón extraordinariamente sencilla, porque condicionan tu futuro profesional. Y me explico. En esos siglos XVI y XVII, lógicamente, había campos de la sociedad vedados a determinados sectores. Por ejemplo, no todo el mundo podía acceder a la universidad. Y no me refiero por su formación académica, sino por su linaje, por su origen genealógico. Por ejemplo, todas aquellas personas que provenían de una familia de judío-conversos
tenían vedado el acceso a la universidad. Esto esta prohibición, por así decirlo, se le denomina a nivel histórico los estatutos de limpieza de sangre. Esto que, bueno, que en el mundo, ¿veis? Esto también es muy interesante porque es una repetición de los procesos históricos. En la Alemania nazi vuelve a surgir con otros nombres, evidentemente, pero la misma cuestión, es decir, que quede absolutamente manifiesto cuál es el origen genealógico de cada ciudadano. Y en este caso, en España, se les considera así los estatutos de limpieza de sangre, que fijaos, os he traído esta imagen que es de 1722, es muy posterior al siglo de oro, pero es que estos procesos o estos estatutos de limpieza de sangre en España duraron hasta el siglo XIX, que es realmente vergonzante para la propia España. Y bueno, en este caso, lo que fomentaban o lo que prohibían, el tener una mancha, vamos a llamarlo de esta manera, como se decía en aquel entonces, en tu expediente genealógico, te impedía, en primer lugar, entrar en la universidad, con lo cual ha supuesto un gran, como diríamos, una gran desventaja intelectual a España. Fijaos toda la cantidad de personas que perdió la intelectualidad española por esta intolerancia, por este sinsentido. Por otro lado, se tenía vedado el acceso a las órdenes militares, incluso en algunas ocasiones al propio ejército. Esto se ve de una manera muy evidente en el propio Velázquez. Diego Velázquez, el famoso pintor, no está claro que fuese de origen judío converso, pero hay algo extraño en su linaje, porque él pretende acceder a la Orden de Santiago y para acceder, lógicamente, le piden los estatutos de limpieza de sangre. Y cuando los empleados del Estado que se dedican a estas cuestiones intentan averiguar cuál es la procedencia de su apellido paterno, que es Rodríguez, aunque suene un poco contradictorio, en esa época se podían cambiar los apellidos. Velázquez, originariamente, su nombre, si hubiese nacido en nuestros días, sería Diego Rodríguez da Silva y Velázquez. Pues bien, él se cambia el apellido porque era legal en aquel entonces y se pone en primer lugar el apellido de su madre. Cuando los investigadores del Estado tratan de dilucidar de dónde vienen estos Rodríguez da Silva, terminan descubriendo que vienen de Oporto. Y cuando se inician esas investigaciones, Velázquez dice que no es necesario, que no busquen más. Y de hecho el rey dice que no busquen en Oporto y que busquen en Galicia. Entonces, bueno, pues estos empleados van a Galicia y no encuentran absolutamente nada. De hecho, es muy curioso porque nadie conoce a Velázquez en Galicia en ese momento y dicen que no entienden por qué les están preguntando a ellos. Si los orígenes están en Oporto, ¿por qué no van a Oporto? Entonces, bueno, esa falta de investigación hace sospechar que hay algo extraño y algo por lo que Velázquez no quiere que investiguen en sus orígenes familiares que pudiera ser el ser de origen judío converso. Pero, insisto, no hay pruebas fehacientes que lo demuestren. Por otro lado, otro de los inconvenientes que se encontraba una familia de judío conversos era acceder a las órdenes religiosas. Esto, algunas, no todas, porque por ejemplo los jesuitas y los carmelitas descalzos fueron más benevolentes en este aspecto. La propia Santa Teresa, la gran reformadora de la Orden del Carmelo, sí que permitió el acceso a familias de judío conversos. No en vano, ella también era de origen judío converso. Y, por supuesto, otra de las limitaciones que tenía en aquel momento una familia que viniese de origen judío converso es el viajar a América. En la Casa de la Contratación de las Indias, que es como así se le llamaba en Sevilla, está inscrito todo el registro de aquellas personas que viajaron a América. Y, lógicamente, había una prohibición clara para aquellas personas que fuesen de origen judío converso. Obviamente, todas estas cuestiones, incluso el acceder a cargos públicos, tiene sus más y sus menos, y me explico. Esto es a priori, lo cual no significa que no se pueda corromper a la administración pública a base de sobornos y cuestiones así que te permitan acceder. Alguien podría decir, oiga, ¿cómo que no podían viajar a América si hay una prueba evidente de que determinada persona de origen judío converso aparece en el virreinato de Nueva Granada? Bueno, pues aparece porque seguramente hubiese corrompido a alguien de la Contratación de las Indias. Por lo tanto, hay que, ya digo, insisto en ser muy cauto con estos temas. Pero bueno, los estatutos de limpieza de sangre, en el fondo, esconden una gran contradicción y una
casi una maniobra, podríamos decir que prácticamente herética. De hecho, el propio Papa Nicolás V se opuso por una razón extraordinariamente sencilla. Vamos a ver, desde el punto de vista teológico, si una persona se bautiza y se convierte al cristianismo, automáticamente pasa a ser cristiana y a tener una vida que empieza de cero. Por lo tanto, nada debería pesar en su historial el origen de su familia o el suyo propio al haberse convertido. Al fin y al cabo, si fuésemos rigurosos, todos los apóstoles de Jesús son de origen judío converso, necesariamente, claro. Bueno, pues esto hace que haya teólogos que protesten contra estos estatutos de limpieza de sangre, porque parece como que no fuese válido el bautismo. ¿Qué pasa con estas personas? Porque se hayan convertido, no son cristianos 100%. Claro, pues obviamente esto se enfrentaba con ese carácter salvífico del bautismo y hizo que distintos teólogos protestasen, incluso el propio Papa. Pero como vemos también, el poder de la Inquisición en España es absolutamente omnímodo. De hecho, el propio Fernando el Católico tuvo que meter en vereda en alguna ocasión a la Inquisición porque se estaban excediendo en su poder. Unas generaciones después, en ese siglo de oro, el propio arzobispo de Toledo, pensemos que el arzobispo de Toledo era la persona con mayor poder religioso en España después del Papa, fue encarcelado por la Inquisición. Si la Inquisición podía encarcelar al arzobispo de Toledo, podía encarcelar a cualquier ciudadano español, fuese de origen judío converso o no, evidentemente. Bueno, pues lo que insistía es que en el fondo lo que esconde este tema de los estatutos de limpieza de sangre es una corrupción evidente en el sistema de gobierno español de ese momento, donde lo único que se estaba haciendo era vedar determinados puestos de poder o determinados puestos culturales, como era acceder a la universidad, a las familias que interesaba. Tan sencillo como esto. Porque vamos a pensar que una persona quisiese, me pongo a mí como ejemplo, que quisiese acceder a la Universidad de Salamanca, una de las universidades prestigiosas de este momento, para poder acceder tenía que presentar mi estatuto de limpieza de sangre, es decir, un informe por parte del párroco de mi municipio donde se aclarase que ninguno de mis antepasados provenía de origen no solo judío converso, sino que no hubiese herejes en mi familia, ni que hubiese homosexuales, ni ninguna bruja, ni ningún protestante, ni ningún alumbrado, ni ningún blasfemo. Bueno, pues todas esas cosas impedían acceder a la universidad. En el fondo, lo que se estaba haciendo era reservar los puestos prioritarios a las familias que interesaba. De hecho, y esto es no muy conocido lamentablemente en España, pero es muy interesante, surgió una organización criminal que se hacían llamar los linajudos, que eran familias, o bueno, más que familias, mafias, que se dedicaban a extorsionar a la población. Cuando, pongamos por caso, un gran terrateniente quería acceder, pues por honor o por prestigio, sencillamente a una orden militar, cuando llegaba a la Chancillería de Valladolid, por ejemplo, a gestionar toda esa documentación, uno de los empleados sorpresivamente le decía: no, lo lamento mucho, pero usted no puede acceder a este puesto porque resulta que tiene usted un tatarabuelo de origen judío converso. Se dedicaban a manipular todos esos archivos para, pues eso, extorsionar a aquellos pretendientes a determinados puestos de poder para que a través de sobornos accediesen a esos puestos. Evidentemente esto fue un escándalo monumental y se les terminó ejecutando en algunos de los casos o llevando a prisión porque sencillamente se dedicaban a eso, a extorsionar con un pasado que muchas personas no eran conscientes. A día de hoy podemos consultar estos archivos, afortunadamente, pero en el siglo XVI los archivos parroquiales solo tenía acceso el párroco. De hecho, a día de hoy es muy interesante porque los párrocos dejan notas a los párrocos del futuro, pensando que solo en el año 2022, por ejemplo, solo lo podría leer un sacerdote y tenemos afortunadamente todos acceso a ello. Pues bien, esto es interesante aclararlo porque, ya digo, nos va a ayudar un poco a separar el grano de la paja de quién son verdaderamente judío-conversos y quién no, porque hasta ahora, como vemos, es un auténtico marasmo de acusaciones cruzadas, de extorsiones, de un montón de cosas que no aclaran quién son realmente los judío-conversos en la España de ese momento. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos entonces quiénes fueron judío-conversos de verdad en el siglo de oro? Bueno, porque hay familias de las que sí que se sabe fehacientemente porque sus conversiones fueron públicas. El ejemplo más evidente lo tenemos en Pablo de Santa María. Uno de los más famosos obispos de Burgos era de origen judío. Si mal no recuerdo, de hecho, era un rabino.
y él se convierte, junto con su familia, al cristianismo en tiempos de Enrique III, y es fácil seguir el linaje de esta familia hasta ese siglo de oro. Y ahí no hay duda, son familias que tienen ese origen y está perfectamente documentado. Lógicamente, tenemos más información de familias en una posición socioeconómica alta. ¿Por qué? Porque del pueblo llano no hay documentación escrita. Eso se ve yo, por ejemplo, provengo de una familia extraordinariamente humilde de labradores, pastores y gente así, y en los archivos históricos en muchos casos cuesta encontrar los apellidos porque hablan, yo qué sé, Clemente Zorita, por ejemplo, que es un antepasado mío del siglo XVIII, y en el archivo parroquial dice, y su mujer María, y no dicen más. No dicen ni cómo se apellida ni nada. Sin embargo, cuando son familias aristocráticas o familias de una situación socioeconómica potente, pues sí que hay muchísimos más datos, lógicamente, incluso obras que ellos mismos escribieron y en las que se pueden ver algunos datos biográficos. Pero pasamos ahora a otras familias que no se convirtieron y que tuvieron que marchar de España, pero que son evidentemente, y esto obviamente en vuestra comunidad, la comunidad sefardita, tiene muchos más conocimientos que yo sobre Spinoza, sobre Uriel da Costa, sobre Juan de Prado, bueno, todos estos personajes que en el fondo también podríamos considerarles españoles porque su origen es español y lamentablemente en España no son tan conocidos. Hombre, Spinoza sí, evidentemente, porque son figuras muy renombradas a nivel filosófico, pero que son parte de nuestra propia historia también. Y lo que ocurre con estas familias a las cuales se les puede seguir perfectamente su procedencia, su linaje, su descendencia. Baruch Spinoza, por ejemplo, viene de Espinosa de los Monteros, que es una localidad burgalesa. Entonces, a partir de ahí sí que se pueden encontrar muchos datos. Pero también es verdad que no los podríamos considerar judío-conversos. ¿Por qué no? Porque sencillamente no se convirtieron y son, bueno, pues otra ramificación de los judíos españoles en ese momento, en ese siglo XVI, XVII, en lo que llamamos el siglo de oro. Vamos a ver, claro, en esta diapositiva lo que os comento es eso, que no les podríamos llamar con propiedad conversos porque no lo fueron, sencillamente eso. Pero sí que tenemos otros judío-conversos de una manera muy bien documentada. Y aquí hemos traído el caso de Sebastián de Covarrubias, del que hablé en la otra conferencia, que es, ¿cómo diríamos? Es el padre del primer diccionario oficial en castellano. Él escribe el Tesoro de la Lengua Castellana, vamos a ver, lo tenemos aquí en esta imagen, y en ese tesoro en ese diccionario, del primer diccionario en castellano, da datos extraordinariamente interesantes. Fijaos, esto también, para que veamos las contradicciones que tiene a veces la historia. Sebastián de Covarrubias es el padre del primer diccionario en castellano y no pudo acceder a la universidad. Y no pudo acceder a la universidad precisamente por eso, por ser de origen judío converso, o acceder a determinados puestos eclesiásticos, por ejemplo. Entonces, este hecho nos pone de manifiesto ya no solo esa intolerancia y ese racismo, podríamos decir, contra estas comunidades, sino también otro dato realmente interesante, porque esa identidad como colectivo, como ellos eran plenamente conscientes que su origen era judío converso, también se pone de manifiesto en algunos aspectos de sus obras. Y en el caso de Sebastián de Covarrubias hay un dato fundamental en ese tesoro de la lengua castellana. Es un párrafo que hay muchas veces que pasa inadvertido, pero que desde mi punto de vista creo que es muy interesante. Él dice, en un fragmento de ese libro, que los judíos que vinieron a España poblaron ciertos lugares en el reino de Toledo y pusiéronles los nombres de los que desaron allá en su tierra. Este dato es fundamental. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que nos está haciendo ver es que hay una conciencia por parte de la población judío-conversa en España que los judíos llevan en España milenios, que llevan mucho tiempo más de lo que los inquisidores piensan realmente. Y este dato no es una cuestión baladí. Ahora vamos a ver que este dato es muy importante, porque no es lo mismo llevar 200 años en España que llevar 2000. Y ahora lo vamos a ver. Bueno, de hecho, ese dato que aporta Sebastián de Covarrubias lo menciona también otro personaje que en este caso, no, hasta donde yo sé, no tiene nada que ver con la comunidad judío-conversa, que es el padre Mariana, Juan de Mariana. Es uno de los grandes historiadores, uno de los grandes referentes en la historia de España. Él escribe un libro sobre la historia de España y insiste en este mismo tema,
Dice, los judíos que asentaron su vivienda en la imperial ciudad de Toledo y se avecinaron en ella, fundaron en nuestra Carpetania. La Carpetania, lo aclaro porque no todo el mundo tiene por qué saberlo, es una región del centro de España que es como se le llamaba en tiempos prerromanos. Abarcaría la Comunidad de Madrid, Toledo, parte de La Mancha. Bueno, pues dice, fundaron en nuestra Carpetania los lugares siguientes por los años antes de Cristo, de 500 poco más o menos. Escalona, Maqueda, Cadalso, Nombela, Almorox, Nombex, Tembleque, La Guardia y El Romeral, llamándolos Ascalon, Maceda, Cadalso, Chásaron, Samaria, Nove y Betelem. Bueno, pues esto en realidad lo que nos está dando a entender es que hay un grupo de judeoconversos, antes incluso del padre Mariana, es decir, antes del siglo XVI, que lo que postulan es lo siguiente. La comunidad judía, la comunidad sefardita en España, llevaba mucho más tiempo de lo que creían los inquisidores. Y ellos dicen que se remontan, el padre Mariana dice que se remontan 500 años antes de Cristo, que bueno, no lo sabemos con seguridad. Y desde luego, ese juego que hacen con la con la toponimia, vamos a ver que deja mucho que desear. Porque en esta imagen, por ejemplo, estamos viendo la localidad de Escalona, en la provincia de Toledo, y según esta teoría, su origen, su nombre, vendría de Ascalon, cosa que yo, sinceramente, desde el punto de vista riguroso, a nivel histórico, creo que no tiene ni pies ni cabeza, que no tiene ningún sentido. Pero bueno, lo que están haciendo esta comunidad judía, tratando de remontar su pasado tantos siglos atrás, es exponer ante la Inquisición que ellos nada tuvieron que ver con la muerte de Cristo. Es decir, que si la acusación fundamental por parte de los intransigentes, de los inquisidores y demás hacia la comunidad judía es que son unos deicidas y todas estas paparruchas que se han dicho históricamente, la comunidad sefardita de España estaría exenta, porque llevaban muchos siglos aquí y nada tuvieron que ver con ese proceso judicial. Por lo tanto, era una maniobra que lógicamente y lamentablemente no les funcionó, pero que en el fondo sí que llevaban razón. Y vamos a irlo viendo. Insisto, no llevan razón en que Escalona venga de Ascalon, pero sí que llevan razón en que llevaban milenios en tierras hispanas. Por lo tanto, sí que las formas no eran las correctas, pero sí el fondo. Bueno, aquí lo vemos. En España, os he traído este ejemplo, es una de las lápidas funerarias que se encontró en Adra. Adra es una localidad de Andalucía, donde en el siglo III se menciona el fallecimiento de una niña de 1 año y 4 meses. Ahí veis la traducción, dice, aquí yace Ania Salomón, lo diré bien, a ver, Salomonula, de 1 año y 4 meses y 1 día, judía. Es decir, hay pruebas arqueológicas lo suficientemente serias como para afirmar que desde los primeros siglos de nuestra era ya había comunidades judías en España. De hecho, no hace falta irse muy lejos, sino simplemente recurrir a las cartas de San Pablo, donde ya se menciona que San Pablo tiene la voluntad de venir a Hispania. Y si San Pablo tiene la voluntad de venir a Hispania, es porque habrá algún tipo de comunidad judía a la que transmitirle su mensaje. No va a convertir a comunidades que no sean judías, evidentemente, que es en los ámbitos en los que se mueven los primeros cristianos. Por lo tanto, y bueno, luego hay otras teorías, como ahí os indico, bastante disparatadas, en las que se afirma que también hubo un arca de Noé en Hispania, bueno, cosas que ya no tienen fundamento histórico, pero sí que es verdad que arqueológicamente hay pruebas muy sólidas para afirmar que hay comunidades judías, ya digo, en los primeros siglos, y llevarían razón. Y si nos pusiésemos en esa mentalidad de las acusaciones que vertían los inquisidores, esa comunidad judía en Hispania nada tuvo que ver, por lo tanto estarían exentos de toda esa persecución. Es un argumento inapelable, touché a los argumentos intolerantes de la Inquisición. Pero claro, luego nos encontramos a otros personajes que, por ejemplo, en este caso, Jerónimo Román de la Higuera es un personaje, desde mi punto de vista, fascinante de la historia de España, que incluso la propia Real Academia de la Historia sí que considera que es un personaje de origen judío converso, que es el autor de varios falsos cronicones. Y me explico qué es esto, porque no penséis que
que lo voy a decir en sentido peyorativo hacia Román de la Higuera, porque es una cosa que estaba absolutamente admitida en ese siglo XVI. Durante ese siglo de oro era muy difícil, digamos que hablar del pasado, del pasado más glorioso de la península ibérica, porque había muchos datos que faltaban. No estaba la arqueología tan en boga como está en nuestros días y, claro, ¿cómo sabíamos cuál era el origen de Toledo, por ejemplo? ¿Cuál es el origen fundacional de Madrid? Pues faltaban muchos datos. Y a partir de ahí se generan pues, pasados míticos, entre los cuales se dice, por ejemplo, que Toledo lo fundó Hércules o que Madrid lo fundó un héroe de la guerra de Troya. Cosas que son un disparate histórico de padre muy señor mío a día de hoy, pero bueno, que en esa época estaban plenamente admitidos. Y uno de esos historiadores que empiezan a fabular sobre pasados míticos es Jerónimo Román de la Higuera. Él dice, que esto hay que cogerlo muy, muy con pinzas, que ha llegado a sus manos la traducción de Drexto, que es un libro de época clásica en el que se hablaba del pasado de Hispania, de esa provincia romana, y que por lo tanto, gracias a ese libro, se puede conocer pues, infinidad de historias pues, de los primeros cristianos en Hispania y todas estas cuestiones. Obviamente, esto históricamente yo lo he denominado el efecto Reyes Magos, que es una mentira que es tan bonita que te la quieres creer, que es lo que les pasa a los niños. Bueno, pues en este caso lo que hace Román de la Higuera es fabular, a partir de esa supuesta traducción del libro del que os hablaba, para ponerle un pasado glorioso a todas las ciudades, diciendo que en todas las ciudades estuvo el apóstol Santiago, que todas tienen 3 o 4 mártires, que todas tuvieron una catedral, bueno, cosas que a día de hoy son, insisto, un disparate, pero Román de la Higuera, fijaos, casi un siglo después de esos judíos que elaboraron esa teoría de que había ciudades en España fundadas por judíos en el siglo V a.C., vuelve a insistir en lo mismo y aporta datos curiosísimos. Por ejemplo, Marcelo antes comentaba que yo me dedico tengo uno de mis trabajos es en un yacimiento arqueológico en una ciudad romana que se llama Caraca. Bueno, a día de hoy sabemos que esta ciudad de Caraca, aquí os he traído una imagen, es una ciudad de origen indígena, es decir, prerromano. Antes de que llegasen los romanos había una tribu que eran esa carpetania de la que hablamos, los carpetanos, y dentro de los carpetanos había un poblado que se llamaba Caraca. Evidentemente, todo nos hace pensar que la toponimia de Caraca, ese nombre, debe de venir de algún nombre indígena, como es lógico, que no está claro a día de hoy. Pero lo que dice Román de la Higuera es que esa Caraca viene de una población judía de la que se habla, o una localidad judía de la que se habla en el segundo libro de los Macabeos, que casualmente también se llama Caraca. Luego, esta misma mentalidad de buscar paralelismos con la toponimia, una generación después de Román de la Higuera, ya se marcan el triple mortal sin red, diciendo que Caracas en Venezuela también viene de esto por unos descendientes de Noé que fueron también con un arca hasta allá. Bueno, un disparate histórico de los que hablábamos antes. Pero es muy interesante que estas comunidades de judeoconversos traten de buscar o de poner de manifiesto continuamente que su pasado es ancestral en España y que están vinculados, pues eso, hasta con los restos arqueológicos. Y claro, por no irnos mucho de tiempo, os he traído un pequeño listado de en qué ámbitos de la sociedad española de ese siglo de oro podríamos encontrar a los judeoconversos. Pues en realidad, alguien podría pensar, no, pues es que se limitaron más al comercio, se limitaron... Bueno, en absoluto. Yo, por lo que he estado investigando, siendo rigurosos, nos los encontramos en todos los ámbitos de la sociedad. Bueno, en la monarquía quizá no, pero bueno, porque está mucho más limitado, pero en el resto de ámbitos vais a ver que es muy difícil no encontrar alguna persona, insisto, con rigor, que descienda de judeoconversos. Sin ir más lejos, en la literatura, un personaje que nos quedó en el tintero cuando hablamos en la otra conferencia, Mateo Alemán, uno de los grandes exponentes de la picaresca española, es el autor del famoso libro del Guzmán de Alfarache, es un autor de origen judío converso. De hecho, se habla de un antepasado suyo que murió en la hoguera. Pues bien, este personaje fue incluso admirado por Cervantes y es uno de los personajes cumbres y del que no se entiende, por ejemplo, la novela picaresca sin Mateo Alemán. Pues ahí tenemos un ejemplo de judío converso.
En la religión, si en la conferencia anterior hablamos de de Santa Teresa, ¿cómo no hablar de otro de sus grandes colaboradores en el proyecto reformador, como fue San Juan de la Cruz? Bueno, San Juan de la Cruz, todo el mundo le conoce así, pero en realidad era Juan de Yepes Álvarez. Era una persona de origen judío converso por parte paterno. Además, es una historia muy... Casi se podría hacer una película de amor con la historia de San Juan de la Cruz, porque su padre es de origen judío converso y su madre es cristiana vieja, pero por una cuestión puramente sentimental deciden casarse muy en contra de la opinión de la familia Álvarez, de los cristianos viejos, que no ven con buenos ojos ese matrimonio. Lamentablemente, el padre de esta familia, el padre de San Juan de la Cruz, fallece prematuramente y la madre se queda a cargo de un montón de niños abandonados por su propia familia, que no la asiste económicamente, y esta pobre mujer pues se ve mendigando y casi teniendo que dar a lo que hoy llamaríamos los asuntos sociales a sus propios hijos. Ese ejemplo de amor incondicional por parte de la madre de los padres de San Juan de la Cruz, yo, desde mi punto de vista, opino que es fundamental para entender el concepto de amor que tiene San Juan de la Cruz como místico. Por lo tanto, para que veamos que también ese origen judío converso condiciona el estilo artístico de muchos literatos o muchos místicos en este caso. Si hablásemos de la ciencia, que es otro de los ámbitos que a veces se pasa un poco por alto cuando se pone de manifiesto el siglo de oro. No solamente fue un proceso cultural a nivel artístico, también fue un proceso cultural de gran repercusión científica. Y si tuviésemos que hablar desde mi punto de vista, junto con Monardes, uno de los mejores botánicos del siglo de oro fue Andrés Laguna. Y Andrés Laguna, este famoso segoviano, era indudablemente de origen judío converso. Se conocen todos sus antepasados y así lo demuestra. Si alguno de ustedes viaja a España y se enamora de los jardines de Aranjuez, estos jardines que están cerquita de Madrid, que recuerde que el ideólogo de esos jardines fue el doctor Laguna. El famoso Andrés Laguna fue el que le dio la idea a Felipe II para crear allí esos jardines. Así que para que veamos a qué nivel llega la importancia de los judío conversos. Y, por supuesto, si en este año hay algo que celebrar por todo lo alto a nivel cultural y ahora en pocos días se conmemorará el aniversario del regreso del viaje de Magallanes y Elcano, esa primera circunvalación al orbe terrestre, no podemos olvidarnos de Cristóbal de Haro. Muchas veces nos quedamos, o los medios de comunicación se quedan en lo superficial de proezas como esta, de dar la vuelta al mundo en esas condiciones. Y evidentemente tanto Magallanes Elcano como todos los hombres que partieron en ese viaje tuvieron un gran protagonismo, pero uno de los grandes ideólogos era el financiador de ese viaje. Ese viaje no se podía haber llevado a cabo si no hubiese una mente pensante detrás que fuese el que trajese a España a Magallanes, el que hubiese financiado previamente otro viaje de ya lo que actualmente es el Río de la Plata, un viaje en secreto desde Portugal, por cierto, para conseguir las especies, porque el interés de Cristóbal de Haro no era la gloria precisamente, ni los descubrimientos geográficos, era fundamentalmente, como todo buen comerciante, un interés económico, pero no se puede, ya digo, entender ese viaje de Magallanes y Elcano sin la importancia de Cristóbal de Haro. Hay veces que pasa un poco en segundo plano, pero este comerciante burgalés fue clave para ese viaje. Y a día de hoy todos los historiadores están de acuerdo que Cristóbal de Haro era de origen judío converso y, de hecho, sus buenos negocios con Amberes, con otros lugares, con Portugal, eran fundamentalmente por las conexiones familiares que tenía con otros comerciantes allí. Entonces, bueno, este es otro de los ejemplos y, por ir acabando, otro de los grandes ámbitos en los que los judío-conversos tienen una importancia fundamental es en el mecenazgo. Fijaos que muchas veces se habla uno piensa en mecenas, inevitablemente se le va la imaginación pues a la Florencia de ese siglo XV, a la Roma de los Sforza, de los Medici, de todas estas grandes familias, pero en España también hubo mecenas, los Mendoza, los Arias Dávila, como aquí refiero, que tuvieron una importancia fundamental. He puesto el ejemplo, y se podrían poner, insisto, muchísimos más, porque es un tema amplísimo este de la importancia de los judíos conversos en el siglo de oro, pero Juan Arias Dávila es el ejemplo perfecto de la importancia que llegaron a tener. E insisto, solamente doy un dato. Juan Arias Dávila, que era obispo de Segovia, es al que se le ocurre traer a España a Juan Párix, que es el primer impresor
La primera persona que financia y establece una imprenta en España, con la que se imprime el famoso sinodal de David Lafuente, era un miembro de una familia de judeoconversos. Por lo tanto, olvidar que en la historia de España ha habido judeoconversos y su importancia es como si le cercenas una pierna a la historia de España. Es una locura que no tiene sentido porque son parte indispensable de nuestra propia historia. Por eso agradezco mucho a los organizadores que hayan pensado en mí para dar esta conferencia, porque más allá de esto, más allá de lo que yo pueda contar, hay un trasfondo histórico que veis que es súper importante, que nos une a todos en realidad. Así que desde aquí muchísimas gracias a los organizadores y a todas aquellas personas que hayan aguantado y hayan tenido la santa paciencia de estar hasta el final. Así que muchas gracias. Muchísimas Brillante, gracias, Miguel. Estamos todos, no nos aburrimos, al contrario, seguiríamos escuchando y según nos dijiste al comienzo, esto es solo una parte, así Total. que verdaderamente una cosa maravillosa. Yo estoy fascinada con esto. Muchas gracias. Sí, nos contaba Miguel que él ya dio una conferencia como esta, pero para cambiar agregó otras historias. En el canal de YouTube de nuestros amigos del Centro Sefarad de Israel van a encontrar una conferencia similar a esta con otras historias. ¿Y quién te dice que en el 2023 nos seguirás contando historias de judeoconversos que en realidad lo que hacen es dejar al desnudo lo incompleto que están los libros de historia de España, de la humanidad entera, digamos. Claro, sí, absolutamente. Y de hecho yo estoy convencido de que a día de... Yo claro, yo no tengo los conocimientos teológicos, por ejemplo, del mundo hebreo. No, hay muchas cosas que se me estarán escapando. Y evidentemente, si alguien, por ejemplo, lee las obras de Santa Teresa desde esta perspectiva, de la perspectiva de que es una persona de origen judío converso, seguramente saque conexiones muy interesantes de conocimientos que le aportase su propia familia. Yo creo que es un viaje de ida y vuelta. Siempre pongo este mismo ejemplo. En el siglo XIX, Menéndez Pidal viajó a Turquía a hablar con las comunidades sefarditas. Muchas de estas comunidades guardaban todavía en su haber canciones populares que se cantaban en la España de esa época. Y él, que era un gran folclorista, consiguió recuperar pues parte de nuestra propia historia. Entonces, creo que es un conocimiento que revierte en las dos direcciones. Sí, estamos nosotros en deuda con los temas de hablar de Sor Juana, o de Santa Teresa, perdón, y de San Juan de la Cruz. También vamos a encarar esto. Tenemos, bueno, en nuestro paso por Ávila hemos conocido a buena gente de la Universidad de Santa Teresa que deberíamos volver a ver si la traemos para que nos hable de ella. Miguel, hay muchos saludos, preguntas, comentarios, hay de todo un poco, así que vamos a empezar a recorrerlos, porque desde temprano estaba José Ben Mamán saludando desde Caracas, estaba Saúl Kirchbaum desde San Pablo, boa noite a todos, Marcos Naugovsen desde aquí, desde Buenos Aires, de Susana Wynn desde Madrid. Yo no sé cómo hacen para quedarse despierto hasta tan tarde, lo felicito. Pablo Frenkel, por supuesto, desde Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, también nos saluda Jorge Alberto Marcipar desde la ciudad de Rosario, la hermosa Rosario, acá en Argentina, en la provincia de Santa Fe. La querida Oro Librovich desde Monreal, hola Oro, un gusto que estés por aquí. Aida Benaltalef, también desde Tucumán, otra provincia, quizás una de las más pujantes provincias relacionadas con la comunidad sefaradí, más allá de la central ciudad de Buenos Aires, que por supuesto en volumen es mucho más grande, pero a continuación yo diría que la que más sostiene la tradición sefaradí es la de Tucumán, y además tiene unas y decirles que próximamente vamos a tener, debe ser el único museo sefaradí que tenemos en Argentina, el de Tucumán, ¿eh? Así que próximamente vamos a tener a alguien de Tucumán hablando sobre ese tema. Sí, bueno, Bernard Miller, como siempre desde Londres, nos saluda. Lili, ¿querés seguir? Y va a haber más de Londres, ¿eh? Hoy de todos lados han venido. Muchas gracias, qué interesante, ¿eh?
Lili, si quieres seguir. Sí, Bernard, ya lo habías leído. Ah, bien. Adrián Toro Quintero, shalom para todos vosotros, un saludo y abrazo fraternal desde República de Colombia, muy grato encontrarnos este jueves. Bueno, Aida aclara que Tucumán está en Argentina, cosa que aclaró Marcelo. Yvonne Stern, shalom de Río de Janeiro. Alan Carciente, buenas tardes desde Caracas. Que no tenemos que decir de la bíblica Caracas, claramente, ¿no? José Celdés desde Mercedes, provincia de Corrientes, en Argentina también. Jaime Alberto Ruiz Contreras, buenas tardes desde Bogotá, Colombia. José Márquez desde Buenos Aires, Argentina. Rebeca Aguilar Jaizo desde Costa Rica nos saluda. Reino del ajedrez, saludos desde Varsovia. Desde Varsovia, qué bárbaro. Norca Salas, saludos desde Caracas. Luis Guillermo Vázquez, buenas tardes desde Providence, Rhode Island. Roberto Pinto desde San Pablo, en Brasil. Michelle Black, hola Michelle. Michael Black en este caso, claro. Sí, perdón, Michael, es verdad. Sí. Otro saludo desde Londres. Siempre decimos que Tucumán se junta siempre para los jueves para venir. Vamos a poner también a Londres en la lista de que paralizamos Londres los jueves de raíces separadas. Amon Fisher nos manda saludos desde Palo Alto, en California. Carlos Alberto Álvarez Hernández nos dice shalom. María Fernanda Montes también, shalom a todos. Y comenzamos con las preguntas. Roberto Pinto que pregunta, partidas de bautismo para cristianos nuevos, ¿también no aparecían XN? No sé qué significa. Bueno, en realidad partidas de bautismo hay de toda la población española desde el siglo XVI aproximadamente, porque era imprescindible el bautizarse y, lógicamente, el aparecer inscritos. Pensemos que también todos estos registros es por cuestiones jurídicas en muchas ocasiones. Por ejemplo, las personas que van a América tienen que inscribirse para evitar casos de bigamia, casos de personas que tienen una familia en un y el otro lado del océano, que a veces ocurría. Por ejemplo, antes mencionábamos el viaje de Magallanes y Elcano. Hay unos desertores del viaje de Magallanes y Elcano que volvieron a España y dijeron que el resto de la tropa había naufragado. Entonces tuvieron un problema grandísimo porque las presuntas viudas de los navegantes se volvieron a casar. Y cuando en 1522 llegaron sus maridos, ellas ya tenían otras familias. A ver cómo se resolvía eso jurídicamente. Claro. Bueno, para aclarar que Marcelo preguntó, XN es la abreviatura de Cristiano Nuevo, Marcelo. Ah, está bien. Ah, vale. Sí, por las dudas. María Fernanda Montes dice, toda América es judeoconversa. Blanca Díaz es un ejemplo. Claro, la historia ahí en la ciudad de Olinda, en Brasil. Roberto Pinto pregunta, ¿hubieron más conversiones de 1388 hasta 1492 o después con la Inquisición y la expulsión? Claro, en realidad técnicamente no. Y me explico. En 1492 se supone que ya no hay judíos en España. Claro. Porque los que hay tienen que ser conversos. Entonces, puede haber judío-conversos en el sentido de que, pues eso, se les abre procesos inquisitoriales y demás, pero no hay conversiones como tal desde 1492. Claro, ya eran todos cristianos nuevos en realidad, claro. los judeoconversos. A lo sumo, judaizantes ocultos, ¿no? Eso es. Hay conversiones de moriscos, por ejemplo, pero porque a los moriscos se les dieron treguas y cosas así. Claro. Adrián Toro Quintero dice, la presencia judía en España se remonta a los tiempos del rey Salomón y del posterior exilio babilónico. Y recomienda el libro titulado Los orígenes ibéricos del pueblo judío de Lubitz Milot. Ah, qué interesante. Sí, de hecho hay una teoría en la que se habla de la conexión entre Salomón y Tartesos, que es una civilización del sur de España, de la zona de Huelva, Cádiz, que es muy, muy, muy interesante. Sí, porque además se decía que los primeros judíos habían llegado también con los fenicios a Tartesos, entonces tiene todo como una comunión.
muy, muy interesante para estudiar verdaderamente. Total. Pablo nos pregunta qué se sabe del supuesto origen judío de Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, pues esto es muy interesante. Yo parto de la idea de que no hay pruebas que demuestren que Miguel de Cervantes provenía de una familia de judío-conversos. Es verdad que hay una teoría en la que se afirma que Miguel de Cervantes podía serlo y que incluso el Quijote estaba lleno de claves crípticas, así en secreto, de mensajes judíos y demás, pero en realidad es verdad que el Quijote hay cosas como incoherentes, cosas un poco extrañas. Pero esas cosas extrañas se explican cuando uno entiende que la primera edición se hizo con muchas prisas y tiene un montón de errores. Errores por parte de los cajistas, que son los que ponen las letritas en la imprenta, como por ejemplo poner infinidad de veces La Mancha en minúscula, cuando es un nombre propio y tendría que ir con mayúscula. Y claro, eso ha hecho pensar que cuando se dice el caballero de la Mancha, que hubiese un doble sentido en el que Miguel de Cervantes estuviese hablando de un caballero de origen judío converso, que tenía una mancha en su expediente genealógico, pero en realidad, insisto, son problemas de errores del cajista, como el propio Cervantes también tiene errores. Hay un episodio en el que a Sancho le roban el burro y luego, unos capítulos después, por arte de magia, vuelve a tener el burro sin que se explique de dónde ha salido. Entonces, es verdad, y no pasa nada, es decir, porque no sea de origen judío converso, no le quita importancia. De hecho, hay un detalle muy interesante que Miguel de Cervantes sale en defensa, ya no de los judíos, pero sí de los moriscos, al mismo nivel, en definitiva, en contra de la intolerancia religiosa, de cómo eso no lleva a ninguna parte, el discriminar a otras personas, a otras familias. Es muy interesante el manifiesto que hace Miguel de Cervantes en contra de esa intolerancia religiosa. Seguro, como en todas tenemos argumentos para decir que no era y argumentos para decir que sí era Claro. judío converso. Hay unos análisis muy interesantes de las dos partes y los dos, al final, cuando los terminamos de escuchar, tiene razón uno y tiene razón el otro. Así que será una cosa muy difícil de develar en estos tiempos y No, y no lo además, vamos a poder hacer. la Hay que historia, tomar partido. no, y que la historia cambia, es voluble, es decir, Seguro. que nadie nos dice que el día de mañana aparecen unos documentos en los que se decanta la historia hacia un lado o hacia otro. Hay que ser muy, muy prudente con estos casos porque puede pasar. Seguro. Y Betty Estrada nos dice, sumamente interesante, muchas gracias, desde Ciudad de México. Adrián Toro Quintero dice, ¿dónde pueden adquirirse los libros de don Miguel Zorita? Bueno, aquí, ya lo teníamos preparado especialmente para Adrián. Pues nada, para muchas todos, gracias por todos los comentarios. Y mis libros a través de miguelzorita.com los podéis encontrar. Hay una forma de contacto donde podéis escribirme. Y si no, el último, que es donde más hablo de estos temas, en Secretos del Siglo de Oro, está disponible en Amazon. Es muy fácil de conseguir. Simplemente con buscar Secretos del Siglo de Oro, les aparecerá a todos un enlace a la plataforma de Amazon. Perfecto. Quedan unos últimos mensajes de Oro Librovich, que dice muy interesante la conferencia, muchas gracias. Y le intriga saber por qué se prohibió el lazarillo durante el Siglo de Oro. Bueno, por una razón muy sencilla. A día de hoy, cuando leemos el Lazarillo de Tormes, está lleno de enseñanzas y de mensajes muy interesantes, pero claro, pasa como un segundo plano toda la crítica social que tiene. Y es una crítica brutal a todos los estamentos de la sociedad, desde el pueblo llano, que cree en infinidad de supersticiones, al mundo del clero, donde se cuenta entreveladamente que, por ejemplo, un sacerdote de la Orden de la Merced abusa sexualmente de Lázaro, por ejemplo, hasta la hidalguía, a la que se le acusa de no tener nada más que linaje, porque de hecho no tienen ni para comer. Uno de los hidalgos dice que es que comer es de pobres, que él no come porque comer es de pobres. Entonces, bueno, es una crítica muy mordaz a todos los estamentos de la sociedad y eso no gustó en absoluto y por eso se prohibió, básicamente, porque también, otro dato importante, despertaba el espíritu crítico de los lectores y en una sociedad dominada por la Inquisición, pues no es agradable que la gente tenga criterio. Seguro. Seguro. Roberto Pinto agradece, José B. Mamán también dice extraordinaria conferencia y también agradece, Aida Benaltalef, excelente conferencia, Jaime Alberto Ruiz Contreras también agradece, Bernard Miller desde Londres también agradece, exposición estupenda de tantos aspectos de la historia que antes no sabía. Michael Black, una conferencia súper interesante, gracias y buenas noches.
Isabel Fernández es excelente, un estudioso para admirar, claro que sí. Muchas Reino gracias. de Ajedrez, que escribía desde Varsovia, en Polonia, y una sinagoga sefaradí. Claro, bueno, ya algún día tenemos que hablar de nuestro viaje que estuvimos hace poco tiempo por Cracovia y por Varsovia. Bueno, lo de Cristianos Nuevos ya quedó aclarado, Criptojudío lo del XN, y saluda desde Lima, Perú, excelente exposición, Sergio David Díaz Vázquez. Ahí pasaron todos los comentarios, los saludos, las felicitaciones, que bien merecido lo tienes, Miguel. La verdad es que además los invito a que Muchas vayan al gracias. sitio de él, que entre ilustraciones, historias, videos, pueden ver desde arqueología hasta descubrir Madrid, o ver, como le decía antes de empezar a Miguel, lo ecléctico de su arte. La verdad que es maravilloso, es una persona muy completa que nos encanta haber descubierto para nosotros, y que bueno, la verdad que estamos muy contentos de poder exponerlo a toda la gente. Realmente muchísimas gracias, Miguel, ¿eh? Nada, gracias a vosotros porque no tendría ningún sentido todas las cosas a las que me dedico si no tuviesen difusión. Y esa difusión es solo y exclusivamente gracias a vosotros. Así que muchísimas gracias y enhorabuena por estas iniciativas. Muchísimas gracias. Bueno, Lili, ¿nos Verdaderamente. vamos? Nos vamos, sí. Dejamos dormir a los que están desvelados a altas horas de la noche y nosotros a terminar el día. Te Un cuento abrazo. que sigue la discusión con Cristóbal Colón, con Sí. Claro. Sancho también, hay para seguir, pero vamos. Pues hay mucha tela para cortar, como se Total. dice, ¿verdad? Sí, Así que absolutamente. me encanta que se queden entusiasmados y discutiendo sobre muchos de los temas, porque son muy interesantes verdaderamente para todos nosotros. Bueno, les vamos a contar nuevamente que este próximo domingo en nuestra actividad en Ladino, llamada Encontros de Al-Had, vamos a tocar el tema mismo de Remendo Sea de Arte. Esto será con la anfitriona Karen Sharjon desde Estambul y su musafira, su invitada Eti Cohen. En las horas del mediodía de Argentina van a encontrar en nuestra página web el anuncio con horarios de otros lugares también. Y para el próximo jueves tenemos invitado a Nelson Menda. Él nos va a hablar sobre diferencias entre los sefaradíes ibéricos y orientales, un tema que seguramente será para develar a mucha gente cuáles serán estas diferencias y las altas discusiones que hay sobre determinados temas en este sentido. Esto será a las mismas horas que habitualmente tenemos los jueves, y también el anuncio se encuentra en sefarad.com. Nos vamos, nos reencontramos domingo, jueves, cuando sea. Gracias por haber estado. Miguel, quédate, así te saludamos luego de la despedida. Chao. Gracias. Adiós.